como trader, vamos pasando por diferentes etapas, de las cuales voy a hablar en este webinar. Al final son 5 etapas en líneas generales la que debe atravesar un trader emocionalmente hasta poder llegar a su consistencia en resultados, en beneficios y en manera de hacer las cosas. Así que vamos a enfocarnos en ese punto. El camino es largo, tiene diferentes etapas. A nosotros nos gustaría que sea un camino lineal y sin ningún obstáculo, sin ningún problema, sin ningún retraso, sin nada que nos complique la vida y lo hagamos rápidamente. Lamentablemente, la vida nos va poniendo muchos obstáculos y el camino hacia lograr una consistencia también está lleno de obstáculos. Y esos obstáculos no hay que tomarlos como algo malo, sino que al final son retos y desafíos que tenemos en el camino para poder crecer, para poder evolucionar, para poder ser mejores. Si al final los caminos serían completamente lineales, no aprenderíamos, no evolucionaríamos, no sacaríamos nuestro máximo potencial, no investigaríamos los recursos internos que tenemos. Al final estaríamos como viviendo una vida muy chata y muy plana. Entonces, estos obstáculos y estas ondulaciones que tiene el camino están para eso, están para aprender, están para crecer. Y al final, en este camino del trading, tenemos que evolucionar. Y es un camino emocional, porque tenemos bastantes altibajos, momentos que estamos arriba, momentos que estamos abajo, momentos que no sabemos para dónde ir, etapas donde queremos dejarlo todo y olvidarnos. Al final, el camino hasta llegar a la cima o a la meta, pues tiene bastantes etapas en el medio. Entonces, en el webinar de hoy me voy a centrar en lo que es las etapas que tenemos que ir atravesando para poder llegar a la consistencia. Seguramente muchos de vosotros se sentirán identificados con algunas de las etapas y podrán decir, mira, a día de hoy me estoy encontrando en esta etapa, o me encuentro en la otra, o estoy aquí y todavía me falta atravesar otras 2 u otras 3. Entonces, primero vamos a definir brevemente en qué consiste el camino emocional del trader. Luego me voy a centrar ya en la parte central del webinar, que es las etapas que componen el camino y por supuesto hablaré de cada una de ellas, dando ciertas características y elementos para que uno pueda ver si realmente ha superado esa etapa o se encuentra en ese momento del camino. Y para terminar haremos una reflexión final. Una vez terminado estos temas, como siempre, haremos un momento para que vosotros puedan hacer las preguntas o dudas acerca de lo que he comentado. Entonces, vamos a comenzar. ¿En qué consiste el camino emocional del trader? Cualquier camino que vamos a ir atravesando a lo largo de nuestra vida o en el trading, vamos a tener que ir sorteando diferentes etapas. Y a medida que se nos van enfrentando, se nos van apareciendo las etapas, los obstáculos, los retos, nos vamos comportando emocionalmente de una manera o de otra. Entonces van apareciendo muchas emociones, algunas que tendremos una actitud positiva frente a ellas y otras tendremos una actitud que nos bloquearemos o tendremos una actitud negativa. Entonces ahí es donde vamos a tener que trabajar y vamos a tener que tratar de quitar esa actitud de bloqueo, de negatividad, para pasarla a una actitud positiva o proactiva. Al final el camino está lleno de muchas emociones y ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde nos tenemos que gestionar para no caer en esos pozos anímicos que nos llevan a estar con baja autoestima, a deprimirnos
a entrar en estados de negatividad, en estados de bloqueo, porque desde esos estados evidentemente no podemos superar ningún obstáculo, ningún reto y ningún desafío. Entonces, el camino emocional del trader es importante que lo transitemos. No hay forma de evitarlo, ¿eh? Hay que transitarlo. Habitualmente muchas personas tratan de saltarse etapas porque está la gran velocidad de querer todo para hoy. Otro punto importante, aceptarlo emocionalmente, aceptarme a mí mismo emocionalmente, ¿eh? Que tengo determinadas cosas. Y la otra parte que será importante en este camino es aprender a gestionarte, aprender a conocerte. Cuando hablo de transitarlo, es algo que se tiene que hacer sí o sí, porque las veces que nos queremos saltar etapas, las veces que queremos ir más deprisa, queremos quitarnos cosas del medio para poder realmente llegar a donde queremos, la misma vida o el mismo mercado se encarga de que retrocedamos. Se encarga de que, como diciéndote, mira, tú te has saltado 2 etapas y estás en el lugar incorrecto. Por lo cual ahora vuelves 2 o 3 pasos atrás. Y cuando nos hace retroceder, siempre nos hace retroceder con alguna herida, con algún golpe o con algún error. Lo que pasa es que esa ansiedad que tenemos de poder llegar a la cima, o lo que nos pasa a todos los traders cuando empezamos, que lo único que queremos es operar en real y nos olvidamos, o mejor dicho, obviamos un montón de etapas, después cuando llegas a operar en real y no tienes la preparación y la formación adecuada, los daños son muy importantes, son muy grandes, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista de capital. Entonces, el camino hay que transitarlo. Y si son 5 etapas, pues hay que pasar 5 etapas. Si son 10, 10. Si son 6 meses, 6 meses. Si es un año. Y si son 5, 5. O sea, no hay que saltarse las etapas. Y hay que transitarlo. Y aquí un punto importante. El camino para cada persona es diferente. Eso de querer compararnos o decir, mira, fulanito ha empezado en esto hace 2 años y ya está viviendo de las inversiones financieras o del trading. Y Juanito, pues mira, en un año está el hombre que va, que no lo para nadie. Y yo, sin embargo, llevo 3 años y parece como que no sirvo para nada. Pues esas comparaciones no sirven en absoluto, porque cada persona es diferente, tiene circunstancias diferentes, creencias diferentes, una composición mental completamente diferente. Entonces, aquí lo que importa es el camino de cada uno. Por eso es muy importante el del camino que tú te has puesto a realizar, transitarlo y no saltarse las etapas. Porque cuando te saltas etapas, el mismo mercado, la misma vida, se encarga de que retrocedas incluso más de donde estabas anteriormente. Otro punto, a la hora de hacer el camino, hay que aceptarse emocionalmente como es uno. Muchas veces tratamos de disimular un montón de emociones, un montón de actitudes que tenemos frente a las emociones. Tratamos como de esconderlas debajo de la alfombra o meterlas en un armario viejo que nadie lo abre y meter ahí todas las emociones que no queremos sentir. Y cuando escondemos las emociones o le damos las espaldas a las emociones que tenemos, al final estas tarde o temprano van a acabar saliendo por cualquier sitio. Pueden salir desde determinadas reacciones en otros ámbitos de la vida o bien se manifiestan a través del cuerpo, con dolores de cabeza, problemas en la piel, dolores de espalda, problemas en las piernas, insomnio. Al final las emociones, si uno las esconde o les da las espaldas, tarde o temprano se van a manifestar. Entonces, sí, yo a la hora de hacer trading
no soporto perder y cuando se me ejecuta un stop me agarra un ataque de ira, pues evidentemente hay que aceptar que tengo ese problema o esa reacción o esa actitud frente a la pérdida. Y aquí quiero hacer una diferencia. Aceptar no significa resignarse. ¿No? Esto que quede muy claro. Aceptar es decir, vale, tengo este problema, o esta es la situación, o la realidad a la que me estoy enfrentando es esta. Pero ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué estrategias o qué debo aprender para poder cambiar esta situación? Resignarse, es decir, es lo que hay, me cruzo de brazos y no hago más nada. Me resigno, me dejo encarcelar por esa situación. No hago nada para poderla cambiar o espero un golpe de magia para que cambie la situación. Entonces, importante que aceptar no significa resignarse. Entonces, si yo emocionalmente tengo una determinada actitud o una determinada reacción frente a un tipo de emoción, no pasa absolutamente nada. Si evidentemente cuando pierdo me agarro un ataque de ira o de frustración y eso hace que me ponga de muy mal humor, pues evidentemente es algo, una manera de reaccionar que tengo. Lo que tengo que ver ahora es de qué manera puedo evitar ese tipo de reacciones o cómo las puedo canalizar o cómo lo puedo hacer de diferente manera para no reaccionar así frente a la pérdida. Porque si ignoro ese tipo de actitud, tarde o temprano se va a manifestar de manera peor y las consecuencias y los resultados, por supuesto, van a ser muy negativos. Otro punto importante que debemos hacer durante el camino es aprender a gestionarte, aprender a gestionarnos desde el punto de vista emocional, que viene muy relacionado con lo que decía recién en el aceptarte emocionalmente. Yo me acepto, soy consciente de lo que está sucediendo, me observo ante determinadas reacciones que tengo y no me gustan y sé que lo tengo que mejorar para poder hacer mejor las cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aprender a gestionarme. Hay que ver de qué manera me voy a gestionar de cada vez que tengo una pérdida y cómo puedo gestionar ese ataque de ira, de bronca, de frustración o de miedo mismo. Entonces, durante el camino hay que aprender a gestionarse. ¿Para que en el momento que aparezca una determinada emoción, tenga una actitud adecuada que me permita no desestabilizarme? A la gran mayoría no nos gusta perder. Y de cada vez que perdemos, pues eso nos genera una cierta molestia. Ya sea porque eres muy perfeccionista, o porque eres muy competitivo, o porque sigues por detrás la excelencia, entonces no quieres perder. Vale, en vez de, ante la pérdida, si uno reacciona de manera de frustración, de ira, de bronca, de nervios, lo que habrá que empezar a trabajar es qué es lo que me está generando ese tipo de emoción. ¿Cuál es la razón por la cual me pongo de ese modo? Y a partir de ahí, empezar a tener estrategias o tácticas o comportamientos de cada vez que surge eso. Entonces, si a mí me agarra la ira, tengo que ver de qué manera lo puedo contrarrestar para no quedarme atrapado emocionalmente. Entonces, tengo una serie de estrategias o de tácticas para no caer en ese secuestro emocional. Y eso es aprender a gestionarte. Esto está dicho muy de manera genérica. Habría que profundizar mucho más lo que es gestionar las emociones, que eso lo hemos visto en algún webinar los meses anteriores y más adelante también volveremos a ver el tema. Entonces, importante, a la hora de transitar el camino, primero, transitarlo, no quererse saltar ningún tipo de etapas. Segundo lugar, acéptate emocionalmente. Tienes determinadas reacciones y determinadas actitudes frente a los acontecimientos. Pues no pasa nada, ese eres tú, así reaccionas tú. Lo bueno es que si aprendes a gestionarte,
podrás perfectamente, cuando se presenten esas emociones, superarlas y no quedar atrapado ni secuestrado emocionalmente. Por lo cual, querer saltarte etapas o no ser sincero contigo mismo hará que te estanques o te quedes fuera de la travesía. Por eso decía antes que hay que aceptar, que hay que transitar el camino. Y cuando uno no es sincero con uno mismo o le da la espalda o le echa la culpa a todo el mundo, al mercado, al broker, al ordenador, a la conexión a internet, a la familia, al vecino, al perro o al gato, evidentemente todo eso hará que esa persona se estanque en el camino o directamente el mismo mercado o el camino lo hará que se quite, que se aparte. Por eso es importante que uno se comience a observar, sea sincero consigo mismo, que vea qué cosas son los que te desestabilizan emocionalmente, cuáles son las causas que te están provocando eso. Y una vez que uno empiece a darse cuenta de esas cosas, pues ahí empezar a trabajar, aprender a gestionarte, que es la mejor forma de cambiar, de aprender. Por eso decía al inicio del webinar con el tema del cambio de año, que es un tema más que nada psicológico, porque la mayoría de la gente suele decir, espero que este año me traiga mejores cosas, me traiga dinero, me traiga trabajo, me traiga amor, me traiga salud, me traiga todo. Y vale, ¿y tú qué vas a hacer para que el año te lo traiga? ¿O vas a estar sentado en el sofá de casa esperando que por arte de magia venga todo lo que tú desees? Al final las cosas vienen cuando uno se pone en marcha, cuando uno es sincero con uno mismo y dice, mira, en esto no estoy bien, en esto tengo que cambiar, en esto tengo que mejorar, en esto tengo que aprender, tengo que tener más conocimiento, tengo que tener más control, tengo que hacer esto. Bien, vamos a trabajar en crear un plan y ver cómo lo cambiamos. Entonces ahí el año te va a ayudar, porque seguramente vas a traer a las personas o a los elementos necesarios para poder modificar esto. Pero si esperamos que todo venga simplemente por un cambio de dígito en el último número del año, que se vaya al 6 y porque viene el 7 todo va a ser mejor, pues evidentemente lo tenemos complicado. Entonces, importante, ser sincero con uno mismo, que no pasa nada porque tengamos ciertos desequilibrios emocionales, no pasa nada, lo tenemos todas las personas, que no es nada grave. Lo que sí es grave es quedarte paralizado, es darle la espalda, es no querer reconocerlo, es dejar que tu ego siga gobernándote. Eso sí es grave y eso es lo que tenemos que evitar si queremos alcanzar la consistencia en el trading o en cualquier aspecto de la vida. Bien, ahora vamos a meternos en la parte central de este webinar, que es cuáles son las etapas que componen el camino emocional del trader. ¿Cuáles son estas etapas que tenemos que atravesar o que vamos atravesando a lo largo del camino? Aquí en este esquema le pongo las 5 etapas, que son a modo genérico. Después cada uno le puede cambiar el nombre, le puede añadir una, o puede decir, mira, en vez de estancamiento, yo esta la desdoblo en dos partes. O en vez de conciencia, yo la llamaría tal cosa. Ningún problema. Simplemente esto es un poco una guía o cómo las defino yo. Para mí hay 5 etapas, desde el punto de vista emocional y del camino. La primera es el inicio. Ahora voy a explicar cada una de ellas. El inicio cuando empezamos y cuando nos adentramos en esta aventura. La segunda es la etapa de toma de conciencia, cuando empezamos a ver realmente lo que es vivir del trading e invertir en los mercados financieros. La tercera etapa es la del estancamiento, cuando sin darnos cuenta nos estamos estancando y no evolucionamos y tenemos la sensación que estamos retrocediendo. Luego viene la etapa de filtrar, filtrar conocimientos, filtrar experiencias dentro de este camino, para ir finalmente a realizar la etapa final del camino hacia la cima. Esto viene a ser un poco parecido
a cualquier proceso de aprendizaje. El tema del trading no se escapa a ningún proceso de aprendizaje, nada más que es difícil, no es fácil, pero es la misma etapa. Si uno mira, por ejemplo, cuando empieza a conducir, tiene que atravesar estas etapas. Y en el trading pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa que en el trading muchos comienzan su etapa en el trading y rápidamente se van aquí. Quieren caminar hacia la cima y empiezan a operar y comienzan los dramas. Y después los mismos resultados a esta persona lo mandan al inicio, pero con toda una experiencia y pensamientos totalmente negativos. Por eso tenemos que tratar de transitar etapa por etapa e ir superándola. Entonces vamos a describir cada etapa. Bien, la etapa del inicio. Esta etapa es cuando empezamos en el mundo del trading, cuando leemos algunos artículos, cuando vemos cierta publicidad, cuando vamos a algún curso de estos gratuitos de que en poco tiempo podés vivir del mercado. Entonces al inicio lo único que transita por nuestra cabeza es el dinero que se gana en el trading, puro y exclusivamente. No se piensa en otra cosa, sino en darle al clic y automáticamente tus beneficios se incrementan en un 500, 600 o 1000%. O sea, lo grande. Y lo único que se piensa es la cantidad de bienes materiales que vamos a tener, qué casas en la playa nos vamos a comprar y cuántos coches deportivos vamos a tener en el garaje. Claro, al inicio es todo muy bonito, se ve como el que te está enseñando o el que está comentando demuestra que en 5 minutos se puede ganar una cantidad de dinero superior a personas que trabajan durante todo un mes en puestos de trabajo decentes o altos. Entonces, claro, lo único que tu cabeza visualiza es el dinero. Y esto parece todo muy bonito, por lo cual se empieza con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, rápidamente se hacen algunas operaciones en demo, los resultados son muy buenos, se comienzan a hacer determinadas locuras en demo que da igual porque estamos hablando de un dinero inexistente, por lo cual todo parece espectacular, todo es espectacular, el formador es fantástico, la gente con la que te relacionas es genial, el mercado, vamos, está súper fácil para poderle ganar, abrir las cuentas en los brokers sin ningún problema, todo es color de rosa y el dinero es lo único que transita y pasa por tu cabeza. Claro, cuando se ve que en tan poco tiempo se puede obtener altas sumas de dinero, claro, es el sueño de todos. Entonces, ahí no se piensa en las contras, en el tiempo de trabajo que tienes que emplear, se piensa que con 1 hora o 2 horas diarias está todo fácil y que, bueno, que vamos a necesitar contenedores para ir guardando todo el dinero que se va a ganar. Es una etapa muy de inconsciencia, muy de ver nada más lo que se ve por fuera. Esto es lo mismo de que te pongan un pedazo de casa que te ponen la fachada y es una casa espectacular, pero no sabes lo que hay dentro, no sabes los cimientos que tiene, no sabes si lo único que tiene es un dibujo de una fachada y por dentro es ruina o no hay nada construido. Pero por fuera lo que se ve que es algo absolutamente espectacular. Entonces, en esta etapa, en el inicio, lo único que está en nuestra cabeza es el dinero que vamos a cosechar en muy poco tiempo. Bien, seguimos avanzando, ya hicimos el curso típico, estamos con la demo, pero comenzamos a tomar conciencia de que esto no es tan fácil. Comenzamos a tomar conciencia que para ganar dinero en tan poco tiempo hace falta muchas horas
de trabajo, de estudio, de aprendizaje durante mucho, mucho tiempo. Y mucho, mucho tiempo son varios meses, varios años. Comenzamos a darnos cuenta que, que no es tan fácil esto de comprar y vender. Comenzamos a darnos cuenta que muchas veces perdemos. Comienzas a tomar conciencia de que te pones muy nervioso cuando pierdes, de que te frustras, de que te agarra bronca, de que te agarra ira, de que tienes miedo a perder en simulado, en la cuenta demo. ¿Cuántas veces nosotros duplicamos contratos o doblamos posiciones en cuenta demo para evitar que te salte un stop que estás hablando de dinero mentira, pero no aceptas la pérdida? Comienzas a ser consciente de que ya no eres esa persona tan paciente que creías ser. Comienzas a tomar conciencia de que no eres tan disciplinado, de que no eres tan sincero contigo mismo porque falseas las operaciones para que te dé positivas y puedas demostrarte de manera mentirosa de que puedes operar en real. Comienzas a ser consciente de que ese sistema o esa metodología tan perfecta que creías que te estaban enseñando comienza a fallar. Comienzas a ver que si no mantienes una cierta cantidad de hábitos o no repites una serie de acciones, pierdes. Comienzas a darte cuenta de que esto no es tan sencillo y de que los plazos se pueden alargar un poco. No obstante, como uno no es tan consciente de lo que está sucediendo, sigue falseando un poquito las operaciones, no apunta a otras porque dice, bueno, en real esto no lo voy a hacer, algunas las apunta y otras no, y pasados unos meses hace un registro de sus operaciones y ve que tiene un alto porcentaje en operaciones positivas. Por lo cual decide empezar a operar en el mercado real con tu propio capital. Y ahí comienza el drama, porque está el miedo a perder, está el miedo a hacer el ridículo, está el miedo a equivocarte, está la frustración y la ira de cada vez que pierdes, no aceptas los stops, te saltan las normas, no eres disciplinado, no eres constante, no eres responsable y lo único que haces es cada día que tus emociones te secuestren. Y ahí viene la toma de conciencia de que esto es difícil, de que esto es complicado. Pero así y todo, uno trata de continuar y de, bueno, tapar un poco este problema y de mentirse a sí mismo. Pero ya comienzas a ser más consciente de que esto no es fácil, de que esto va a ser complicado y de que esto, para poder vivir de este negocio, tendrás que dedicarle un poquito más de tiempo. También al mismo tiempo comienzas a tomar conciencia que tal vez con un curso de fin de semana o con un par de vídeos online que suben en YouTube, tal vez no te alcanza. Tal vez necesitas aprender más o necesitas investigar o hablar con personas o pedirle consejos a algún conocido que se está dedicando al mundo del trading. Comienzas a tomar conciencia de que emocionalmente no te gestionas como creías que te podías gestionar. Eres consciente de que tal vez el capital que tienes no es suficiente. O te das cuenta que si no te comportas como tienes que comportarte, puedes perder tu dinero. Es una etapa donde está la alegría del inicio, pero comienzan a aparecer lo que había detrás de esa fachada. Al final esa casa tan bonita que veías por fuera, ahora que te adentras, te das cuenta que los cimientos no son tan seguros y fiables como era antes, te das cuenta que por dentro no tiene la belleza que tiene por fuera,
te das cuenta que hay muchas cosas sin terminar y que hay algunas zonas de la casa que no huele bien, cuando por fuera parecía que era todo perfecto. Incluso el jardín de fuera es muy bonito, pero el jardín de dentro está un poco árido. Empiezas a tomar conciencia de que esto no es tan bonito o tan fácil como lo veías por fuera. Pero sigues avanzando y sigue el camino y sigues estando en el trading y de pronto te encuentras en la etapa número 3. La peor etapa, diría yo. Esta es la etapa que más se sufre y que más luchas y peleas internas tiene uno. Es el momento donde te aparece la parte tuya de tu esencia, de tu ser, diciéndote, venga, vamos a tirar para adelante, confía en ti, lucha, no te rindas, aprende, esto es parte del camino, no te quedes así. Y hay otra parte que te está boicoteando, que te está diciendo, mira, no sirves, o esto no es para ti, o al final esto está todo manipulado, o esto es mentira que gana la gente. Comienza toda una serie de excusas para, sobre todo derrotistas, para que abandones el camino. Es un momento muy duro porque tienes que decidir si sigues adelante, si sigues luchando y trabajando o huyes, te apartas del camino. Porque al final todo ese jardín de sueños, de dulzura, de alegría, de que todo estaba muy bien, no es tan así. O que se iba a convertir uno en millonario en tan poco tiempo, tampoco es así. Y que pensabas que en 3 meses ya vivías de esto y te das cuenta que tal vez son varios años o meses. Comienza un momento muy complicado. Entonces hay que tomar esta decisión. Cuando uno está en la etapa del estancamiento es cuando ha perdido la seguridad en sí mismo, no confía en lo que está haciendo a la hora de entrar al mercado, tiene muchos altibajos, tiene tal vez 2 días o 3 que las cosas van bien, pero después vienen 4 o 5 que las cosas van mal. De cada vez que vas a meter una orden en el mercado, no paras de dudar y ya sabemos que en el trading si se duda, se pierde. Entonces, esas dudas te llevan a perderte operación de realizar operaciones muy buenas y la duda hace que no ingreses al mercado. Y después ves cómo esa idea que tenías de entrar al mercado porque creías que ese movimiento iba a ser positivo y al final es positivo, pero tú no has entrado, eso ya genera bronca y frustración. Por lo cual, en la mente empieza a caminar, te has perdido X cantidad de puntos, X cantidad de dinero. Pues ahora tengo que hacer una operación para recuperar eso que pude haber ganado. Y al final acabas entrando mal y pierdes. Y un día que hubiese sido ganador, acabas en perdedor. Entonces comienza a generarse esa bola, esa tendencia de dudas, derrotista, de miedo, que al final te va llevando al estancamiento. Y todo esto muchas veces pasa porque uno no tiene un plan de trading, porque no tiene claro dónde entrar al mercado, no tiene sus 2 o 3 o una sola entrada que sabes que el 80% de las veces es ganadora. No paras de buscar en libros, de ver vídeos, de hacer cursos y no avanzas. Y tienes la sensación de que siempre estás en el mismo lugar. Y van pasando las semanas, los meses, los días y el tiempo. Y tus saboteadores internos, tu ego, tus creencias limitantes te tienen secuestrado, te dominan, te tienen atrapado. Entonces uno está en una etapa de estancamiento. Se siente que ha caído en el fango, en la tierra movediza y no puede salir de ahí. Porque gana 2 días, pierde 4. Gana 3, pierde 2. Tiene una semana positiva y entre lunes y martes pierde todo lo que había ganado en la semana positiva y ahora empieza a perder. Está estancado, no evolucionas. Entonces,
ahí es un momento clave porque hay que tomar la decisión si te vas o luchas o cambias. Y aquí es el momento donde uno tiene que tener ese cambio interior, donde tiene que ser su propio observador y ver qué cosas no van bien, qué cosas no está haciendo bien. A mí muchas veces me causa un poco de gracia cuando me llaman personas que han estado trabajando conmigo y bueno, venían con problemas, hacemos un plan de acción, trabajamos y empiezan a que las cosas les salen bien. Y por 2 meses desaparecen, no sabes nada de ellos. Entonces sí, bueno, las cosas van bien. Al tercer o cuarto mes te mandan un WhatsApp y te dicen, oye, podemos quedar porque ando con algunos problemitas. Entonces, los problemitas son problemones. Y quedas y hablas y te cuentan los desastres que están haciendo. Y te dicen, es que no sé por qué hace 2 meses ganaba y ahora pierdo todos los días. Entonces, simplemente empezás a repasar los hábitos y las cosas que hacía cuando ganaba y mira si las hace ahora cuando pierde. Y habitualmente no hacen nada de lo que hacían antes. ¿Por qué? Porque nos relajamos, porque nos crecemos, porque cuando nos van bien las cosas, en vez de tener constancia, nos saltamos todos los pasos y todas las normas y elementos que nos llevaron a hacer bien las cosas, pues las abandonamos. Y ahí es cuando comienzan los problemas. Entonces esta etapa de estancamiento es dura, es difícil, porque hay una lucha interna muy, muy dura, por la cual debemos ser fuertes y sobreponernos a esta batalla. Viene la cuarta etapa, y la cuarta etapa es muy difícil. Es muy difícil porque es laboriosa, porque hay que darle dedicación, porque tenemos que tener un alto grado de desapegarnos de las cosas. Es la etapa que yo le llamo filtrar la información, filtrar el conocimiento, para quedarnos con lo importante. A mí esta imagen me costó conseguirla y la verdad que resume y refleja bastante lo que es esta etapa. Durante el inicio, la etapa de la toma de conciencia y el estancamiento, acumulamos un montón de información proveniente de los libros, de los cursos, de las páginas web, de webinars, de vídeos, un montón de información vamos acumulando. Y claro, eso viene, es conocimiento, es toda información a través del conocimiento, pero llega un punto que tenemos tanto en la cabeza que lo tenemos que filtrar, que tenemos que desapegarnos de un montón de cosas para podernos quedar con la esencia. ¿Y qué es quedarnos con la esencia? Es quedarnos con lo que nos sirve, es quedarnos con lo que nos va a aportar realmente ese salto de calidad que necesitamos. Es lo que realmente nos va a servir en base a lo que somos emocionalmente, en base al capital que tenemos, en base a cómo nos tomamos nuestros trading. Hay muchas veces sistemas o metodologías de trading que son muy buenos y la gente que lo enseña le funciona y le va muy bien. Pero si tú utilizas eso mismo que te están enseñando, tal vez a la hora de operar no lo puedes hacer bien, porque tu capital y tu aspecto emocional no está en línea o en sintonía con ese sistema o esa metodología. Entonces ahí el trabajo es ver de qué manera yo eso lo puedo adaptar a mi capital, a mis valores, a mi esencia, a mi manera de ser, a mis emociones. Claro, si a mí me enseñan un sistema o una metodología que necesito tener una cuenta de 50.000 y yo estoy utilizando ese sistema con una cuenta de 7.000, pues voy a sufrir mucho. Claro, de cada vez que pierdas vas a tener mucho miedo, miedo a perder la cuenta, porque no es lo mismo operar ese sistema con un capital de 50.000 que con uno de 7.000. Y lo mismo sucede con los mercados. Hay mercados que son muy buenos para un determinado capital y otros mercados que tal vez son más pequeños, pero son para un capital más pequeño. Y ahí vas a poder operar bien.
En esto consiste la etapa de filtrar. La etapa de filtrar la información, de pulir el conocimiento para llegar directamente a la esencia. Eso es lo que hay que hacer en esta etapa. Y es una etapa en la cual se queda muchísima gente. Muchísima gente se queda en la etapa número 3, en la del estancamiento, en la de seguir buscando el santo grial, en seguir buscando ese método de trading infalible en el cual el 100% de las operaciones son positivas. Y eso no existe. Esta es una profesión de incertidumbre, de probabilidades, por lo cual hay probabilidades o muchas veces que vamos a perder, porque es un mercado, es algo donde reina la incertidumbre, donde no hay seguridad, por lo cual es lógico que pierdas, pero hay gente que está atrapada en esa etapa de estancamiento y se la pasa buscando el sistema ideal y tal vez tienen 20 o 30 formaciones o cursos sobre sus espaldas y lo que le hace falta a esa persona es filtrar todo el conocimiento que tiene y quedarse con una o dos cosas que le sirvan o que estén en sintonía en sintonía con su capital y con su aspecto emocional. El problema es que emocionalmente no se conoce o siguen dando la espalda a esas debilidades que tienen a la hora de operar y le echan la culpa al sistema, al mercado, al broker, al vecino, a la familia, a la plataforma, a internet o al cambio climático. Entonces esta etapa es importante. ¿Por qué es muy importante cuando uno filtra la información, el conocimiento y se queda con la esencia? Porque esto te va a dar el camino, te va a meter en el camino hacia la cima. Porque una vez que uno se quita del medio todas aquellas cosas que realmente despistan o nos ponen un poco el camino sin claridad, cuando uno despeja todo eso, ya directamente sabe lo que quiera. Y voy a poner un ejemplo. Si uno ha hecho, no sé, 10, 7, 8, 12 formaciones de diferentes metodologías de trading. Ha leído 10, 15 o 20 libros. Mira todos los vídeos que hay en los diferentes portales financieros. No se pierde nada. Al final en la cabeza tiene un montón de formas de entrar al mercado. Entonces, claro, está operando. ¿Cómo hace uno para en ese momento acordarse los 17, 18, 10 o 12 tipos de entradas que tiene en la cabeza? Cuando la vela se está moviendo, cuando hay volatilidad, cuando se está moviendo el mercado. ¿Cómo haces para procesar en medio segundo 12, 17 o 20 tipos de operaciones? Es muy difícil. Entonces, la etapa de filtrar consiste en buscar qué metodología o qué tipo de entradas son los que uno puede hacer. Yo siempre le digo a los clientes, le digo, de todo lo que has aprendido hasta ahora, de todo lo que has ido conociendo, aprendiendo y mirando, ¿cuáles son tus dos entradas ganadoras? ¿Cuáles son tus dos tipos de entradas que de cada vez que las vas a hacer, sabes que en un 70-75% de las veces te sale positiva? La gran mayoría no me sabe contestar. La gran mayoría no me sabe contestar. Porque no ha hecho la etapa del filtrado. No ha hecho la etapa de quedarse con la esencia. Entonces, una vez que sí hacen eso, una vez que se centran en una, dos o tres tipos de entradas como máximo, la cosa comienza a fluir. Porque ya estás centrado puro y exclusivamente en eso. No estás centrado en otra cosa. Y eso es lo que te va a permitir despejar todas esas incógnitas que habían antes y caminar hacia la cima, porque sabes que si en cada sesión operativa te centras puro y exclusivamente en ese tipo de entradas, tú sabes que el 70, 65 o 75% de las veces, de cada vez que aparezcan, va a ser ganadora. Entonces eso ya te va a dar una cierta estabilidad, una cierta consistencia, te va a aumentar la autoestima,
vas a estar más tranquilo emocionalmente y vas a estar centrado en lo en lo que tienes que estar centrado. Y eso es lo que te va a llevar directamente hacia el camino, hacia tus objetivos. Por eso, volviendo atrás, esta etapa es muy delicada, muy complicado desde el punto de vista emocional, porque hay que tomar una decisión y es como que estás presionado por dos voces, la de dejarlo todo o la de seguir luchando. Y una vez que uno decide seguir adelante, el siguiente paso sin duda es el de filtrar los conocimientos, el de filtrar la información. Y con lo que más hay que luchar en esta etapa es el desapego a la información, porque nos apegamos a la información. Entonces, ese es el momento en el cual uno tiene que luchar. Ese factor emocional que es el apego, hay que luchar para quitarse o enfrentarlo, gestionarlo, quitarse ese apego a la información y quedarse con dos o tres cosas que son importantes para ti y que están bien sintonizados con tu aspecto emocional y con tu capital. Una vez que uno logra superar esa etapa, directamente ya está en el camino hacia la cima. Lo que hay que hacer es ejecutar, ejecutar y ejecutar de manera disciplinada esa esencia que has logrado hacer después de la etapa anterior. Para terminar todas las etapas, muy importante, es necesario experimentar y atravesar cada etapa del camino. Ignorarla te llevará a estancarte o a alejarte del camino. Entonces es importante experimentar, hay que atravesar cada etapa. No tiene sentido ignorarla porque tarde o temprano vas a caer en ella. Y si uno la ignora o se la salta o pasa por alto eso, al final se va a acabar estancando. Y el estancamiento te acabará llevando a alejarte del camino. Entonces es muy importante experimentarla. Y si uno está ahora en la etapa del estancamiento, pues no pasa nada. Hay que ver en qué estás estancado, cuáles son las razones que te han llevado ahí y cuál es el plan para poder salir de ese estancamiento. Y si uno está en la etapa de filtrar, pues genial, a ponerse a trabajar y ver cuáles son los tipos de entrada o modalidad para operar que a ti te hacen sentir bien, seguro y que habitualmente te van bien las cosas. O si estás ahora en la etapa de la toma de conciencia, pues empezar a profundizar las cosas y tratar de permanecer muy poquito tiempo en la etapa de estancamiento, porque al final la etapa de estancamiento la pasamos todos, porque la etapa de estancamiento es la que te sirve o para pegar el salto o para salirte del camino. Entonces es necesario que esté esa etapa. Entonces, bueno, estas son 5 etapas que tiene que atravesar el trader durante este camino emocional hacia la consistencia. Para ir terminando y dejar un momento de preguntas, poco como reflexión final, una imagen que a mí me gusta mucho porque al final es bastante real y bastante cierta. Al final el camino de nuestros sueños para llegar a los objetivos tiene muchos obstáculos. Vamos a encontrar de todo en el camino, desde los pseudos amigos, desde los pesimistas, las trabas que pone la sociedad con sus mensajes, algunos familiares, aparecen las emociones como la culpa, como el miedo, sobre todo el miedo ahí está esperándonos de negro con el hacha para cortarnos la cabeza. Eh, Esto lo vamos a encontrar no solamente a la hora de iniciar el camino del trading, sino en cualquier aspecto, en cualquier proyecto o algo que queramos hacer en la vida. Como decía al inicio, el camino no es lineal, no es color de rosa. Hay obstáculos y muchos obstáculos, pero cada obstáculo sirve para que lo superemos, para que lo enfrentemos. Y una vez que uno supera los obstáculos, eso te da confianza en ti mismo, te da fortaleza, te da ganas de seguir adelante, te sube la moral, aumenta la motivación, te da la necesidad de seguir aprendiendo cosas porque sabes que eres capaz. Entonces, durante este camino
vamos a tener muchas veces que nos vamos a sentir estancados, otras veces que empecemos a tomar conciencia de las cosas. ¿Cuántos de nosotros, después de tantos años de ir caminando, dice, es que si empezaría de nuevo, haría las cosas muy diferentes? Claro, porque ha sido tomando conciencia durante el camino. Al inicio obviamos un montón de cosas, pero a medida que nos vamos adentrando, vamos aprendiendo. Entonces, este es un camino como cualquier otro en el cual tenemos que evolucionar, tenemos que aprender, y si las cosas no salen bien como uno quiere, pues tiene que trabajar en ver de qué manera puede revertir esa situación, cómo podemos hacer que eso venga a nuestro favor. Eso es lo que tenemos que trabajar y lo que seguramente cuesta más, porque en el fondo nos gustan las cosas fáciles, pero las cosas fáciles no existen. O sea, para que después sean fáciles es necesario experimentar, trabajar, mojarte, embarrarte y aprender. Por lo cual, en el camino de los sueños siempre vamos a encontrar este tipo de obstáculos y de personas que van a estar un poco minando nuestro trabajo. Así que esto es todo por hoy. Espero que me haya podido explicar bien y transmitirles estos conceptos. Y ya, bueno, el mes siguiente, el mes de febrero, estamos preparando algo bueno para el tema de los webinars. Así que ya en poquito tiempo se les avisará, pero tenemos preparado una muy bonita formación para el mes de febrero. Así que si ahora quieren decir alguna pregunta, algún comentario o algo que haya quedado pendiente, pues dejamos estos últimos 5 minutos para el tiempo de preguntas. Bueno, veo que todo ha quedado muy claro o se han quedado aburridos todos y nadie pregunta nada. A ver si nos animamos. Y si no, vamos a dar por finalizado el webinar. Me imagino. A ver, vamos a esperar. Igualmente, bueno, lo bueno que después estos webinars los pueden volver a ver y si queda algo pendiente o alguna duda que surge cuando lo vuelvan a ver, pues me escriben un correo electrónico y estaré encantado de responderles. Pero bueno, si hay algo ahora, pues genial para respondernos. Bien, César se ha animado. ¿Con cuántas estrategias se debería estar trabajando? La verdad que no hay un número, pero sí en los comienzos, hasta para poder tener un poco de consistencia y empezar a ver que eres constante, que empiezas a tener resultados positivos. Yo siempre digo con tener una o dos entradas tipo es suficiente, es suficiente. De estar 3, 4 meses con dos entradas que las ejecutas de cada vez que se da el setup o el patrón operativo y ejecutarla. 3, 4 meses, que te conviertas en un auténtico experto de ese tipo de entrada. Cuando uno ya la domina a la perfección y ve que obtiene resultados positivos, no hay ningún inconveniente en empezar a añadir otro tipo de estrategias o otro tipo de entradas o algún setup más. No hay ningún problema. Pero yo siempre recomiendo que cuando uno necesita confianza y empezar a tener consistencia en resultados, con tener uno o dos tipos de entradas es suficiente. Uno me dice, no, es que domino tres. Pues genial, aplícalas. Lo importante es que se apliquen y que de cada vez que se den en la sesión operativa se ejecuten. Bueno, Smith, una vez alguien me dijo que para triunfar en el trading tenía que aprender a tolerar el malestar. ¿Algún consejo de cómo hacer eso? Bueno, depende a qué llaman malestar. Si el malestar es estar sudando, estar nervioso, completamente tenso y de cada vez que pierdes
tirar la pantalla por la ventana, ese malestar no va bien. Si uno tiene dolores de estómago, no sé, arcadas o está mal mientras se está operando o antes de operar, pues evidentemente te estás haciendo mucho daño a la salud. Creo que a veces lo que tenemos es esa ansiedad o ese sentido de la responsabilidad que te hace estar un poquito mal, un poquito tenso. Entonces, para eso lo mejor es respirar profundamente, relajarse y tratar de ver por dónde es de dónde viene ese malestar, qué es lo que te está generando, porque al final el malestar es un anuncio del cuerpo, un anuncio emocional de algo que te perturba, de algo que te da miedo, de algo que te incomoda. Entonces, cuando uno descubre de dónde viene eso y que las consecuencias no van a ser grandes, pues uno lo puede gestionar bien el malestar. Pero cuando los malestares son un poco grandes, cuidado. Recomendación, antes de las sesiones, respiraciones y durante la sesión, si hay malestar, pues ver en dónde está ese malestar y tratar de relajarse, que es la mejor forma de bajar esos ataques que al final son temas emocionales. Paloma, aún no opero en real, solo me he dedicado a aprender qué momento es el indicado para empezar, porque nunca vas a saber exactamente. No, gracias, Osmin. El tema es interesante, pero bueno, como tenemos poco tiempo, espero que alguna píldora haya servido. Sí, es verdad, Paloma, nunca es... El momento ideal no existe. El momento ideal no existe. Lo importante es que tú en simulado o en demo tengas una estrategia que la vas aplicando constantemente y que a la hora de operar no te mientes y que tienes buenas sensaciones cuando operas, independientemente de si hay días que acabes bien o que acabes mal en resultados. Pues si tú tienes una metodología de cada vez que la aplicas te suele ir bien, no te pones nerviosa cuando operas en simulado, no te agarran ataques de euforia cuando ganas y no te vienes abajo cuando pierdes, sino que aceptas y asumas las cosas como vienen y tienes tus 2 o 3 tipos de entrada y las haces habitualmente, cuando uno lleva 3 o 4 meses así, ya está perfectamente para empezar a operar en real, aunque sean CFDs o en real, lo que sea. Pero por supuesto que hay que probar en real porque las sensaciones son diferentes al simulador. Pero en el simulador, cuando uno está en un estado de fluidez, es el momento de operar en real. Ahora, si nos mentimos, como hice yo con las operaciones, para que me den positivas, apuntaba solo las positivas y no las negativas, para mostrarme que tenía un alto grado de porcentaje de acierto, pues no es recomendable poder operar en real cuando uno se está mintiendo. Cosa que muchos traders hacen y yo también lo hice en su día. Después tuvimos que volver atrás y fue un poco duro, pero bueno, esto es el camino. Así que bueno, nada más, ya son las 8 aquí en Madrid. Cualquier duda, pregunta, me escribe en un correo electrónico y nos vemos el próximo mes. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.